¿Qué es Dios? Es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo del tiempo como humanidad. Desde el inicio hemos considerado la existencia de una realidad más allá de lo físico. Y curiosamente, con los nuevos avances tecnológicos nos hemos dado cuenta de que aquello que nos ofrecen los sentidos se queda muy corto en comparación a la realidad. Y menciono aquí a la ciencia, ya que es una manera de pisar un suelo firme. Sin embargo, no hay que desacreditar los frutos de la intuición, aquellos milagros del pensamiento, cómo una mente finita se cuestiona acerca de lo infinito, cómo una mente finita que va a morir se cuestiona sobre lo eterno. Esto en sí mismo es algo sorprendente y maravilloso, y más sorprendente aún, como hace tanto tiempo, con el desarrollo del hinduismo, y hablo de miles de años antes de Cristo, y estábamos conceptualizando sobre la existencia de una entidad absoluta, en este caso para ellos Brahma. Y esta entidad absoluta contenía todo lo que existe en la creación. Menciona el hinduismo por ser una de las filosofías más antiguas, uno de los pensamientos más antiguos que menciona a Dios como una entidad única, como una entidad absoluta. No fue el cristianismo, ni el judaísmo, ni el islam, fue el hinduismo quien mencionó por primera vez la idea de un ser único. Es muy probable que a los filósofos griegos les haya llegado esta idea, ya que existía desde tiempos muy antiguos un constante comercio entre civilizaciones. Y encontramos en Asia Menor algunos objetos que provenían de la India. Entonces, bueno, el ego de Occidente nos hace pensar que se empezó a hablar acerca de metafísica, del absoluto, a partir de la filosofía y de Parménides, por ejemplo. Sin embargo, ya tenemos evidencia de que desde la India ya estábamos hablando no solo de una realidad única, sino también de universos paralelos, de millones y millones de años, una comprensión del cosmos bastante interesante en la que ya se plantea la posibilidad de realidades paralelas, de múltiples universos. En este video les voy a proponer un modelo de comprensión que nos va a servir como un puente de lo absoluto al universo manifestado. Generalmente se quiere describir a Dios como un objeto al que se llega nada más, como una especie de, bueno, vamos a describir a Dios. Sin embargo, yo lo voy a describir más bien como una especie de escalera, como un puente que une lo finito hacia lo infinito. No quiere decir que Dios sea esta escalera. Dios, como vamos a concluir al final, es bastante difícil de volverlo una figura o algo que podamos señalar. Voy a empezar desde lo más amplio hasta lo más concreto, hasta lo más real, lo que experimentamos desde nuestra finitud, desde lo más amplio. Entonces voy a ir de arriba hacia abajo. O sea, en vez de que la escalera nosotros vayamos a subir, vamos a descender, porque lo quiero hacer como una perspectiva de esta entidad, o sea, de esta entidad absoluta, desde la perspectiva de Él, ¿no? Es un poco un intento de entender el universo a partir de cómo se vería desde el absoluto. Entonces vamos a iniciar con el mismo concepto del absoluto. ¿Cómo podemos entender el absoluto? Para entender el absoluto hay que borrar de nuestra mente la dualidad natural del lenguaje. La forma en la que nosotros comprendemos el mundo es a través de la dualidad. Decía Derrida, y esta es la parte en la que lo voy a citar, que hay una metafísica en el lenguaje de la presencia y de la ausencia. Esto es lo único que voy a mencionar de Derrida, la presencia y la ausencia en el lenguaje. Es decir, nosotros para comprender los conceptos necesitamos que exista un concepto que sea ausencia, que sea la ausencia del primero. Esto es a lo que se refiere definir, ¿no? Cuando nosotros decimos definir, estamos hablando de que vamos a mostrar la finitud de determinado concepto. De ahí viene la palabra definir. Por esto no se puede definir el absoluto, no podemos definir a Dios, digamos, en este estado tan superior como el absoluto. Digamos que estuviera describiendo a Dios como si viéramos una catedral, ¿no? Y ahorita estoy en la cúpula que es el concepto del absoluto. En el absoluto están todas las dualidades juntas, lo creado y lo increado,
todas las posibilidades de creaciones y realidades, todos los universos que han sido y los universos que van a ser, pero también los universos que nunca van a ser y nunca van a existir. Todo lo que existe, lo que no existe, lo que podemos mencionar y lo que no podemos mencionar habita en el absoluto. Incluso en el absoluto podemos encontrar la nada misma. En el absoluto encontramos la nada, porque nosotros pensaríamos que la nada no puede ser contenida, porque la nada es un vacío infinito, la nada es nada. Sin embargo, en cuanto la podemos conceptualizar mentalmente, formarnos una imagen conceptual y abstracta de ella, aunque no sea una imagen sensorial o de experiencia humana, sino una imagen conceptual abstracta, al poderla pensar, ya se vuelve un ente señalable y por lo tanto puede ser contenida como posibilidad en este absoluto. Desde este punto de vista yo les hablo cuando les digo que es totalmente absurdo definir a Dios como amor o definirlo con cualquier otra palabra como bien o como perfección, cualquier otra palabra que se les pueda ocurrir. A Dios, a esta entidad absoluta, no se le puede poner nada para definirlo, no podemos definirlo, ya que la misma palabra definir proviene de finitud. Estaríamos tratando de llevar al absoluto a una especie de jaula y llegaría a no ser absoluto, sería contradictorio. Al absoluto no lo puedes meter en ningún concepto más chico que el mismo absoluto. Esto es como querer meter el mar en un vaso de agua, no se puede hacer. Tampoco Dios puede tener ninguna acción determinada, ya que toda acción corresponde a que tiene que existir una fuera y una dentro. Para accionar tiene que haber algo fuera de mí para que yo pueda ejercer esa acción. Y para que haya una acción también tiene que haber de alguna manera cosas separadas, cosas divididas, una realidad dividida para que una cosa pueda mover otra. El absoluto no puede ser ni bueno ni malo, ya que el mal y el bien estarían contenidos en él. Entonces, ya que quedamos en esto, que es lógica básica, no podemos decir que un concepto es y después decir que no es lo que habíamos dicho al inicio. Entonces, si dijimos que Dios es absoluto y que contiene todo, no podemos decir después que Dios es amor, no podemos decir después que Dios es bueno, no podemos decir después que Dios es perfecto, porque esto sería un capricho de nuestra mente. No es real. Y esto nos habla ya algunos sabios, como en el Tao, en la filosofía del Tao, ya se nos habla de que no podemos definir esta esencia tan grande y tan magnífica. Pero no se preocupen, ya que vamos a ver cómo desde esta majestuosidad del absoluto llegamos a este universo manifestado. Vamos a bajar otro peldaño, vamos a salir de esta gran cúpula de la catedral cósmica, por llamarlo así, y vamos a alejarnos un poco de esta idea del absoluto para ir a la primera dualidad posible del universo, la primera división. La forma que tiene el universo, o una forma en la que podemos representar esta idea del absoluto, es por ejemplo la serpiente Uroboros. La serpiente Uroboros, donde no existe polaridad alguna, no existen contrarios, o sea, automáticamente los contrarios se vuelven el otro contrario. O sea, no puedes tú marcar un fin y un principio, no puedes marcar un blanco y un negro, o sea, todo está ligado, ¿no? Es el gran símbolo de la serpiente Uroboros o el círculo, ¿no? Entonces, cuando vemos un círculo, cuando vemos este tipo de símbolos, ¿no? Donde no existe nada que podamos señalar, es todo redondo, ¿no? Estamos hablando de esta primera etapa cósmica, esta cúpula cósmica, donde todo está unido. Sin embargo, para que pueda existir el universo tal como lo conocemos, un universo donde existe una afuera, una adentro, donde existe una separación entre objetos, ¿no? Donde existe una separación también entre conceptos, tiene que existir una primera polaridad, una primera división. Digamos, el momento en el que la serpiente, por llamarlo de una manera, suelta su cola y se extiende, y ahora tenemos un fin y un principio, un algo y otra cosa, ¿no? Aquí ya podemos hablar de definiciones, ya podemos hablar de un pensamiento más parecido al pensamiento humano, ¿no? En el primero es algo que nos es muy difícil experimentar y sin embargo lo podemos conceptualizar y podemos incluso plantearlo a través de símbolos, ¿no? Como este símbolo de la serpiente Uroboros. Bajamos un escalón y nos encontramos con la primera polarización, una polarización que va del todo a la nada.
En la primera forma del universo absoluta ni siquiera existe esta polarización porque dentro de este absoluto están contenidos ambas cosas, principio y fin, lo increado y lo creado, la nada y el todo. Todo está contenido en esta primera forma cósmica. Sin embargo, en la siguiente forma encontramos esa primera separación. ¿Y por qué es la primera separación conceptual que podemos encontrar? Porque es la más amplia, la más cercana al absoluto. Lo más cercano que tenemos al absoluto es el todo, el todo. Y de hecho esto ya comienza a concretarse un poco más, ¿no? O sea, ya lo podemos jalar un poco a lo concreto y decir, bueno, podríamos hablar que el todo es este universo, ¿no? Y eso suponiendo que este universo es el único universo que ha existido, pero tal como dicen los hindús o como dicen otras tradiciones, sobre todo los hindús, eran bastante cósmicos los hindús. Bueno, los hindús hablaban justamente de que había otros universos previos a este universo y que el universo se va expandiendo y se va regresando y se expande y se van creando muchísimos, múltiples universos, millones y millones de ellos. ¿Y qué es la grandiosidad de esta separación, de esta primera dualidad? Vamos a hablar de esto. El todo contiene solamente las cosas que sí son ya en acto, ¿no? El absoluto contenía incluso las cosas que eran en potencia y las posibilidades, como hablaba Leibniz, los miles de universos posibles, ¿no? Todo eso era contenido por el absoluto, pero el todo ya lo vemos más aterrizado, vemos que ya es este todo, ¿no? Este todo, que podemos señalarlo de alguna manera. Y este todo tiene algo fuera de sí, ya tiene a la nada fuera de sí. Y les voy a hablar de la maravilla que es la nada. La nada no puede ser contenida por el todo porque no es nada, básicamente. Entonces sería contrario a la razón pensar que podría ser contenido por el todo, no puede serlo. Pero, sin embargo, la nada sirve de una puerta, como una especie de puerta para engrandar el infinito. En matemáticas ha habido algunos teóricos que nos hablan de múltiples infinitos, es decir, no necesariamente un infinito ya se queda de ese tamaño, puede crecer más y puede haber infinitos más grandes y más grandes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper concreto que todos ustedes van a poder entender, todos vamos a poder entender, que es la recta numérica, ¿no? Tenemos todos los números positivos del 1 hasta el infinito. Sabemos que puedo decir yo un número extremadamente grande y puedo apuntarlo con un micro, o sea, puedo apuntarlo súper chiquito en toda una pared y en todo un muro, en todo el planeta, y nunca van a acabar los números, o sea, es infinito. Sin embargo, ese es un infinito más pequeño a otro infinito que les voy a decir. Simplemente yo agrego un 0 en la recta numérica y ahora ya no tengo solo un infinito para un lado, también tengo un infinito para el otro lado, ¿se dan cuenta? Entonces la nada es una puerta a que crezca ese infinito, ¿no? O sea, es bien interesante porque la nada, a pesar de no tener una identidad en sí misma, hace crecer al infinito múltiples veces, o sea, casi al doble, por decirlo de alguna manera, o sea, sí, al doble, si es que lo podemos entender así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el todo y la nada se separan, nosotros ya tenemos la posibilidad de un movimiento y de una expansión, pero esta expansión solo se puede dar si el todo decide dar un paso hacia la nada. Y aquí quiero hablar del filósofo Mailander. Mailander es el que habla de esto, ¿no? De este paso del todo a la nada, de este suicidio cósmico, que él lo entiende, o sea, un suicidio cósmico que el todo decidió dar un paso a la nada, ¿no? Nada más que él lo pinta un poco radical, así que literalmente el todo quiere pasar a la absoluta nada, podría ser, es también una imagen muy interesante y muy, muy bella, pero yo nada más lo voy a dejar en una expansión, yo más que quiera pasar a la nada, o sea, de que este todo quiera pasar a la nada, yo más bien lo veo como que se expande su infinitud, como si esto fuera un ser vivo que estuviera creciendo. Esto dicho metafóricamente, todas las posibilidades son aceptadas y si te ocurre a ti otra, pues otra y otra y otra, ¿no? O sea, yo no tengo problema, pero a mí me gusta más verlo así y de hecho tiene más lógica con esta consideración abstracta que estoy haciendo de que la nada no es la nada, sino es una puerta que hace crecer el infinito. Entonces, tenemos el todo en un lado y la nada en otro lado, y el todo da un paso a la nada, pero este paso a la nada pues no es así que desaparezca, sino más bien es una expansión que ha sido representada por diversos místicos, por diversos pues
artistas, ¿no? Como Dante Alighieri y esto, ¿no? Cuando él habla de la rosa cósmica, cuando él llega a la última etapa del paraíso, él lo que ve es una rosa. Y esto es muy simbólico porque tanto la rosa como las piñas, todo aquello que tenga esta figura como que viene de un centro y se va agrandando, ¿no? El espiral también es un símbolo muy similar, nos habla de esta expansión cósmica, ¿no? Nos habla de este crecimiento del infinito. O sea, nosotros ya tenemos un absoluto donde estaba contenido todo, era infinito. Sin embargo, al hacer esta división del todo y la nada, nosotros ya tenemos la posibilidad de este juego de polos, de este juego de opuestos que hace crecer todavía más ese infinito. Porque ese infinito antes estaba unido como si fuera una especie de huevo, por decirlo así, y de repente se va desarrollando, pero para desarrollarse, digamos, se divide en polos, ¿no? Se divide en formas, ¿no? Como la célula que se divide y que se sigue desarrollando de ahí. Bueno, todo esto estoy diciéndolo metafóricamente para generarles la imagen a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, esta imagen de la flor cósmica, del espiral, es algo que se repite infinitamente. Es decir, no solo tenemos la primera expansión cósmica, que también nos habla la ciencia con el Big Bang, o sea, no solo tenemos esa primera expansión cósmica, sino se repite y se repite y se repite en diversas expansiones un poco más pequeñas, ¿no? Bueno, mucho más pequeñas, que sería, por ejemplo, cuando desde que un bebé nace, pues tenemos una célula, se divide en 2, en 3, 4, 4. Esto es una expansión, o sea, es como que la información va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Podemos también verlo en la formación de los sistemas solares, cuando las estrellas explotan y se forman los planetas, o incluso esta espiral de las galaxias, ¿no? Entonces vemos esta memoria cósmica donde los microuniversos, por llamarlos de alguna manera, replican al macrouniverso en esta expansión que él hace, y esta primera expansión que hace viene de la primera dualidad existente posible, que es el todo y la nada. Y tenemos un montón de posibilidades y van creciendo esas posibilidades conforme se va dividiendo cada vez más. Se divide cada vez más y surgen más posibilidades y más y más y más posibilidades de manera exponencial. Y bueno, no sé qué vaya a pasar después, o sea, si va a haber un límite a esta expansión, o como decían los hindús, va a haber un retorno, ¿no?, de esta expansión. O sea, un retorno más bien al absoluto en sí mismo, pero que ni siquiera sería el Big Bang el absoluto en sí mismo. O sea, bueno, el todo como en esta partícula que lo contenía, ese sería el todo. O sea, apenas en esa observación llegaríamos apenas al segundo escalón, pero no al primero, porque el absoluto no podría ser observable. O sea, ya entramos, si nos preguntan qué hay más allá del Big Bang, o qué más allá, conceptualmente podríamos hablar que más allá a lo mejor está el absoluto, pero ya es algo que no se podría contemplar porque ya no es visible. Si se fijan, vamos de la abstracción a la concreción, ¿no? De por sí ya el Big Bang es bastante abstracto, ahora imagínense el absoluto es sumamente abstracto, y si no lo podemos hablar desde el lenguaje. Si el todo sería muy difícil definirlo a partir del lenguaje, de un adjetivo que ponerle, ahora imagínense la cúpula. Vamos a bajar otro escalón para encontrarnos con el universo manifestado, tal como lo experimentamos. Es muy interesante porque a partir de aquí ya podemos hablar de las cosas más concretas y las cosas que ya vivimos dentro de nuestra conciencia, bueno, a partir de nuestra conciencia. Hay que entender que hasta este momento, a pesar de que el todo ya contenía pues toda la experiencia humana, por lo tanto el bien y el mal, o sea, sí lo contenía en sí, no era algo que lo determinara él, porque estaba contenido por ese todo, pero eso no lo contenía a él. Si es extraño tratar de meter al todo en el concepto del bien, ahora imagínense al absoluto, o sea, es así como de no, es demasiado grande, no lo va a caber aquí. El todo tampoco cabe, se los digo, o sea, el todo tampoco cabe porque el todo también contiene el mal, o sea, el todo contiene todo. Lo único que no contiene es la nada, fin. El absoluto sí contenía la nada y el todo no contiene a la nada, y esa nada le permite expandirse. Sin embargo, ya cuando se está expandiendo este cosmos, ¿no?, ya se expande y crece y se vuelve ya el universo que podemos contemplar, ya existe la conciencia humana, ¿no? De aquí, la verdad no podría decir filosóficamente de las conciencias intermedias o si hay otro tipo de conciencias más grandes que estén más cerca de este universo abstracto, y porque se me hace un salto demasiado grande como estar aquí en el absoluto y después el todo y después al hombre, ¿no?
pero es lo que tenemos, o sea, porque podemos llegar aquí porque tenemos las abstracciones, pero como esto está entre lo abstracto y lo concreto, es muy difícil como, aquí sí siento que me faltan escalones para llegar al ser humano, pero no puedo yo demostrarlo filosóficamente que existan otros escalones, ¿no? Entonces, por eso me voy a saltar directamente a la conciencia humana. Y bueno, dentro ya de la vida, o sea, cuando ya encontramos la vida, ya entendemos, ya tenemos un universo más conocido, la primera dualidad o la primera dicotomía que se nos hace como en modo espejo a la primera dicotomía cósmica, que era el todo y la nada, es la vida y la muerte. Esta sería la primera dicotomía a partir de la cual construimos todo. A lo largo de millones de años los animales lo que les importa es básicamente vivir y evitar morir, ¿no? O sea, la vida como afirmación y la muerte como negación. Y si se fijan es prácticamente paralelo. Si se fijan, todo funciona como memoria, como si esa memoria de lo que ocurrió cósmicamente se estuviera replicando en el universo manifestado, ¿no? Entonces nosotros también tenemos ese todo y esa nada, no sé, hay cierta memoria, como si fuéramos un poco los hijitos de ese primer cosmos, de lo que ocurrió en ese cosmos, y estuviéramos en una imitación de lo que está ocurriendo o ocurrió, más bien sigue ocurriendo porque no hay temporalidad ahí, entonces lo que sigue ocurriendo y ocurrió y todo, estaríamos en imitación de eso, ¿no? Entonces, la primera dualidad es esta. Si se fijan, aquí todavía no hay ni bien ni mal. Es la primera dualidad, vida y muerte. Hasta que aparece la cultura, aquí podemos hablar de bien y mal. Pero estamos hablando de los seres vivos y de esta dualidad primera, que realmente los animales vemos que tienen un comportamiento en relación a esto, o sea, que realmente buscan la vida y evitan la muerte, en su mayoría, ¿no? Sí es una dualidad súper fáctica que nosotros podemos señalar, pero aquí, al igual que el universo hace una expansión, el espíritu humano también hace una expansión, o sea, replicando esta expansión cósmica, esta flor cósmica se replica en el hombre. Y aquí aparece la cultura, una forma en la que el espíritu humano se expande, se llena de posibilidades y va hacia el infinito, ¿no? Hacia el infinito del pensamiento, busca comprenderse, busca expandirse, ¿no? Esto también por memoria cósmica, esta expansión que hacemos como seres humanos. Cuando aparece la cultura, entonces podemos hablar de ya aparece las siguientes dualidades como bien y mal, aparece el lenguaje que ya duplica, o sea, más bien vuelve dual absolutamente todo, o sea, el mundo de la dualidad se gesta a través del lenguaje del ser humano por esta primera dualidad que es la vida y la muerte. Ya experimentamos un universo fragmentado donde una cosa es el celular, otra cosa soy yo, una cosa es esa caja, otra cosa soy yo, otra cosa es esa planta, y así. Pero es bien interesante porque tenemos dos impulsos cósmicos que quedaron en nuestra memoria vital, en nuestro espíritu. La primera memoria es la expansión, que sería más bien como el alma, lo que nos hace únicos, digamos, esa expansión creativa, porque esta expansión cósmica del todo y la nada se sintió como un impulso creativo, como un impulso de vida, de vitalidad dionisíaco, así. Así nosotros, ¿no? Somos creativos y nos queremos expandir nuestro espíritu, así como el primer Dios. Pero tenemos otro impulso, el de retorno, ¿no? El de retorno, y ese impulso es como un impulso más amoroso, más hacia adentro. Es un impulso también de unidad, donde todos los seres vivos nos concebimos como uno mismo. Y este amor, pues hay quienes lo presentan hacia una cosa en particular, o sea, quieren trascender su finitud hacia una cosa, por ejemplo, hacia una persona, hacia una disciplina, hacia un concepto, hacia un paisaje, lo que sea, amor hacia eso, hacia el otro, y ya en su estado más elevado se experimenta como amor hacia todo. Y cuando experimentamos este amor hacia todo, lo que estamos experimentando es la memoria de unificación, de unidad. Pero también experimentamos el otro impulso que es de expandirnos, así como el primer cosmos. Entonces aquí está el movimiento pendular del hombre, que es súper metafísico, que es el movimiento de expansión, la memoria de expansión cósmica y la memoria de unidad cósmica. Entonces, por eso es que cuando nosotros experimentamos a Dios o hablamos de Dios o tenemos una experiencia mística en relación a Dios, pendulamos y sentimos amor. Pero esto no quiere decir que Él sea amor, o sea, Él es mucho más que eso, es algo que no podemos ni decir, pero lo experimentamos así porque somos seres humanos y estamos limitados en nuestra conciencia. Entonces es al revés, en vez de entender que cuando vivimos esas experiencias estamos comprendiendo a Dios, más bien estamos comprendiendo cuál es nuestra naturaleza, ¿no? En relación a esto, ¿no?
Entonces, es este movimiento pendular el que experimentamos y esta tensión. Quiero pertenecer, quiero unificarme y a la vez quiero ser un individuo y expandirme, ¿no? Entonces, individuación y fusión, que sería un poco el ser y el existir. Existir, de ahí viene, emerger. Entonces, ¿de dónde emergimos? Del todo. Emergemos del todo. Etimológicamente viene existiere, que es existiere como de sostenerse y ex como de emerger, ¿no? Como de exterior, emerger. Entonces emergemos de ese todo y nos sostenemos, y ese sostenernos es la necesidad como de mantenernos, la necesidad vital y la necesidad de expandirnos, pero también existe la necesidad de retorno y es la necesidad de estar más bien de su movimiento hacia el interior, hacia el amor, ¿no? Hacia esta imaginación, porque es algo abstracto también, de absoluta unidad entre todos los seres, entre todo lo que existe en el cosmos, ¿no? Pero bueno, aquí viene lo bueno, o sea, ya tenemos la escalera pues más o menos estructurada, el absoluto, el todo, el universo manifestado y nosotros con nuestras memorias, ¿no? De lo que ocurrió en esta parte de arriba de la escalera, ¿no? Ahí estamos. Sin embargo, nosotros al hablar de esto hemos hablado en una linealidad porque yo no puedo explicar todo al mismo tiempo como lo haría Dios, así que lo explica todo al mismo tiempo y ya lo entiendes, ¿no? Sino más bien yo lo tuve que explicar como un devenir, como una jerarquización totalmente artificial para definir algo que está funcionando junto. No es una línea temporal, es a lo que voy. O sea, no es que el absoluto haya estado al principio, después el todo y la nada y después nosotros. No es temporal. ¿Por qué? Porque el todo ya lo contiene todo, incluso el universo creado. Entonces aquí vemos que el principio de la escalera se une con el final de la escalera. Entonces imagínense toda esta complejidad, lo que les dije antes, sumándole que se une, pum. Entonces el absoluto está así, que contiene todo, el universo creado total. Entonces Dios es todo esto. O sea, mi punto de vista es panteísta en el sentido de que Dios está en todo, ¿no? Está en todo, lo abarca todo, sería más bien el absoluto. Entonces todo este tiempo hemos hablado del absoluto, pero como nosotros ya experimentamos el universo fragmentado, pues tuvimos que desglosarlo de esta manera, fragmentarlo para que no quepa en nuestra mente fragmentada. Pero en realidad todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Todo esto está ocurriendo a la vez en este preciso instante. El absoluto está funcionando, el todo está funcionando y nosotros estamos funcionando todo a la vez. Es la serpiente otra vez que se muerde su cola. Entonces regresamos al inicio de la explicación y esto se repite hasta el infinito. Lo que les dije aquí es una teorización mía, es una forma en la que yo dividí toda esta cuestión divina. Y todo esto es artificial, es decir, no funciona así, funciona todo en conjunto, lo que les dije al final, ¿no? Que todo funciona al mismo tiempo, pero esto lo hice también de manera gráfica, en un símbolo, ya que ya saben que me encanta a mí también el arte, entonces todo lo que yo desarrollo en filosofía también lo desarrollo de manera artística y esto pertenece a este símbolo donde se contienen las tres realidades, son los tres símbolos y a la vez se contienen en uno. Es con lo que yo firmo mis pinturas, o sea, es uno de mis símbolos que más me marcan, pues. Ese símbolo simboliza todo lo que les acabo de decir, es como una forma en la que se conjuga y son las tres realidades, el universo absoluto, el todo y la nada, o sea, la primera dualidad y el universo manifestado. Y todo junto, y esos dos puntos hablan de que se une al final todo, o sea, de que todo está ocurriendo al mismo tiempo y que el principio y el fin se unifican en el absoluto y todo esto. Absoluto pues dividido en estas tres secciones y todo, bueno, este Dios dividido en tres secciones y todo esto se llama Arderbian, es un nombre que se me ocurrió y es la manera en la que yo llamo a Dios, es una manera en la que yo lo llamo, pero bueno, o sea, es simplemente una forma en la que me nació llamarlo de esta manera y es totalmente aparte de mi trabajo filosófico, es más de cuando va más hacia lo artístico. Entonces lo que les acabo de exponer es más bien este modelo teórico para comprender a Dios. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden comentarme, me interesa mucho saber qué les parece esta cuestión que estoy proponiendo aquí. Si les ayudó a comprender mejor ciertas cosas o si están en desacuerdo, por qué, también me gustaría saberlo. Y bueno, los espero en el siguiente video. Muchas gracias por ver.